Después de que mi marido me fuera infiel, el marido de su amante vino a buscarme. Me dijo, poseo un patrimonio inmenso. Si asientes, mañana mismo iremos al registro civil. Solo necesité unos segundos para pensarlo y acepté. Estaba sentada, casi oculta, en un rincón apartado de la terraza de un café en el barrio de Salamanca. Elegí yo misma la ubicación, escondida tras unos frondosos helechos. Era perfecta para observar todo el espacio exterior, sin que nadie pudiera percibir mi presencia. Sobre la mesa, el hielo de mi zumo de naranja se había derretido hacía tiempo, aguando la bebida hasta separarla en dos capas claramente diferenciadas. A unos 10 metros de mí, en la mesa número 6, junto al estanque de peces koi, estaba mi marido, Javier. No estaba solo. La mujer sentada frente a él, con un atrevido vestido de seda rojo que dejaba al descubierto unas piernas largas y esbeltas, era Mónica. La conocía. ¿Quién en el mundo de las finanzas y la logística no conocía a Mónica? Era la esposa de Alejandro Vega, presidente del grupo Vegamar, un auténtico tiburón del sector del transporte marítimo. Javier sonreía, esa sonrisa de la que una vez estuve perdidamente enamorada. La sonrisa que me convenció a mí, una auditora jefe metódica y rígida, a dejar mi carrera para convertirme en su apoyo en la sombra. Invertí todos los ahorros de mis 10 años de trabajo para que fundara su propia constructora. La mano de Javier, la misma mano que todavía llevaba la alianza de platino que yo elegí, acariciaba ahora el dorso de la mano de Mónica, abiertamente, sin pudor. No lloré. Tenía los ojos secos. A mis 32 años, tras una década lidiando con cifras, balances contables áridos y estresantes cierres fiscales, había forjado una mente fría. Solo sentía una opresión en el pecho, como si una losa de 1000 kilos me aplastara, impidiendo que el aire circulara. Hace un mes, Javier llegó a casa con cara de funeral. Dijo que la empresa tenía graves problemas legales y que se arriesgaba a un embargo total de sus activos. Me convenció para firmar una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. Elena, es solo un trámite, me suplicó con una voz tan sincera que no dudé ni un instante. Necesito poner a mi nombre una parcela para un nuevo proyecto y recuperar capital. Si está a nombre de los dos y la empresa quiebra, el banco nos embargará también la casa donde viviréis tú y los niños. Firme, lo hice porque confiaba en mi marido, porque quería proteger el techo de nuestros futuros hijos, aunque aún no los tuviéramos. En cuanto todo se solucione, volveré a ponerlo todo a tu nombre, prometió. Y ahora, la verdad se desplegaba ante mis ojos. No había ninguna parcela, ningún proyecto. Solo un hombre traidor que planeaba construir un nuevo nido sobre el sacrificio de su leal esposa. ¿Ya has visto suficiente? Una voz grave y ronca resonó justo sobre mi cabeza, sobresaltándome. Alcé la vista. Un hombre alto, imponente, vestido con un traje gris marengo hecho a medida, estaba de pie junto a mí. Su rostro era anguloso, sus ojos profundos pero fríos como un lago en invierno. Era Alejandro Vega, el presidente del grupo Vegamar, el marido de la mujer que se estaba mostrando cariñosa con mi marido. Sin esperar a que lo invitara, Alejandro retiró una silla y se sentó frente a mí. Su porte era el de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Sereno y autoritario. Dejó sobre la mesa un grueso dossier. El sonido del papel contra la madera fue seco y rotundo. Tu marido se está gastando mi dinero, dijo Alejandro, con el mismo tono neutro que usaría para comentar un informe financiero mensual. Y ya ha preparado su vía de escape para dejarte en la calle. Miré el dossier luego a Alejandro. ¿Qué es lo que quiere? No respondió de inmediato. Empujó la carpeta hacia mí. Ábrela. Página 5. Pasé las hojas con dedos temblorosos. La página 5 era una copia compulsada de la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo. La fecha de la firma era de hacía una semana. El sello rojo del juzgado de primera instancia parecía una burla sangrienta en mi vida. ¿Cómo es posible? Mi voz se quebró. Dijo que no la había presentado, que esperaría a que pasara esta mala racha. La presentó justo después de que firmaras, me interrumpió Alejandro. Su voz era gélida, cruel, pero era la verdad que necesitaba oír. Y como firmaste un convenio regulador sin disputa de bienes para ayudarle a evadir la ley, ahora mismo, legalmente, no tienes nada. La casa donde vives, el coche que conduces, incluso el dinero que sacaste de la cuenta conjunta para que él lo invirtiera, todo le pertenece legalmente a él. Dejé caer el dossier. La sensación de traición y engaño me subió por la garganta como una bilis amarga. No solo había perdido a mi marido, sino también mi dignidad y mi fe en la bondad. Yo, una auditora de cuentas certificada, codiciada por tantas empresas, había sido engañada de la forma más dolorosa por el hombre con el que compartía mi vida, el error de cálculo más grande de mi existencia, cuyo precio era toda mi juventud y mi patrimonio. Alejandro observó mi reacción.
entrecerrando los ojos, evaluándome. Lamentarse no resuelve nada. Eres una mujer de finanzas. Entiendes la ley de pérdidas y ganancias mejor que nadie. Has dado por pérdida esta inversión. Write-off. Ahora es el momento de pensar en la reestructuración. Levanté la vista hacia Alejandro, intentando recuperar mi compostura habitual. Me arreglé el pelo y el cuello de la camisa. No me ha buscado solo para informarme de que soy una fracasada, ¿verdad, señor Vega? Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, aparentemente satisfecho con mi rápida recuperación. Inteligente. Legalmente. Ahora mismo eres una mujer soltera. Yo también he finalizado mi divorcio con Mónica, pero ella ha sido más lista que tú. Todavía controla el poder financiero en mi empresa porque el reparto de bienes no ha concluido. Ha infiltrado a su gente en el departamento de contabilidad y está desviando fondos del grupo para mantener a tu exmarido. Alejandro se detuvo, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Poseo un patrimonio de cientos de millones de euros, pero necesito a alguien de confianza, alguien con la capacidad profesional para auditar todo el sistema y detener el flujo de dinero sucio que Mónica está sacando. Necesito una esposa legal que ocupe su lugar y que, con esa legitimidad, purgue la estructura. ¿Y por qué yo?, pregunté, mi mente ya trabajando a toda velocidad. Primero, tienes un motivo. Odias a Javier y a Mónica. Segundo, tu currículum es impecable. Ex auditora jefe de un gran grupo de distribución, con licencia profesional, famosa por tu mano de hierro en el control de costes. Tercero, y lo más importante, ni tú ni yo creemos ya en el amor. Podemos colaborar basándonos en intereses mutuos. Alejandro me miró directamente a los ojos y lanzó su propuesta final. Si aceptas, a las 8 de la mañana, preséntate en el registro civil. Nos casamos. Miré hacia la otra mesa. Javier estaba besando la frente de Mónica con la expresión satisfecha de un vencedor. Creía que yo era una mujer estúpida y sumisa, enterrada en la cocina y los libros de contabilidad. Creía que había ganado. Volví a mirar a Alejandro. 3 segundos. Fue todo el tiempo que necesité para tomar la decisión en la mayor apuesta de mi vida. Lo había perdido todo. Ya no tenía nada que temer. De acuerdo, respondí con voz firme. Acepto. Pero tengo una condición. Quiero control total sobre el departamento financiero de Vegamar. No interferirá en mi forma de trabajar. Alejandro se levantó y se abrochó el botón del traje. Hasta mañana, señora Vega. Se marchó, dejándome con el dossier y un plan de venganza que comenzaba a tomar forma en mi mente. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Elegí un vestido recto de color marfil, de diseño sencillo pero elegante, que realzaba la figura esbelta que solía ocultar bajo anchos trajes de oficina. Me maquillé con esmero, cubriendo las ojeras de una noche en vela repasando la legislación pertinente. Frente al espejo, vi a la mujer reflejada. Ya no era la Elena de ayer. La Elena de ayer murió con aquella sentencia de divorcio. A las 7:55 en punto, estaba frente a la puerta del Registro Civil de Madrid. Un reluciente Maybach negro se detuvo bruscamente frente a mí. La puerta se abrió y Alejandro descendió. Hoy vestía una camisa blanca, sin corbata, lo que le daba un aspecto más joven y menos adusto que el día anterior. Puntual, dijo a modo de saludo. De formación profesional, respondí secamente. Entramos. El trámite del matrimonio fue sorprendentemente rápido, gracias a la preparación previa de Alejandro. Cuando firmé mi nombre junto al de Alejandro Vega en el certificado de matrimonio, sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. No era la emoción del amor, sino la excitación de un soldado que acaba de recibir armamento pesado antes de entrar en batalla. El funcionario nos entregó 2 copias del certificado. Alejandro cogió una y me la dio. Bienvenida a Vegamar, dijo, usando por primera vez el tuteo. Gracias, sonreí. Una sonrisa corporativa pero impecable. Al salir del edificio, la luz de la mañana hizo brillar el documento en mi mano. Saqué el móvil, coloqué el certificado de matrimonio sobre el capó del Maybach de Alejandro y tomé una foto nítida. En la imagen, mi nombre y el de Alejandro aparecían juntos, con el sello rojo destacando sobre el logotipo dorado y estilizado de la V en el frontal del coche. Abrí WhatsApp, busqué el contacto Mi Amor, un nombre que aún no había cambiado, adjunté la foto y envié un mensaje corto y conciso. Gracias por liberarme en secreto y tan pronto. Gracias a eso, he podido tramitar a tiempo mi matrimonio con el presidente del grupo Vegamar esta misma mañana. Suerte para ti y tu amante. Envié el mensaje. El doble cheque azul apareció al instante. Alejandro, que observaba mi acción a su lado sin decir nada, solo esbozó una media sonrisa. Eres más combativa de lo que pensaba. En los negocios, como en la guerra, el factor sorpresa decide el 50% de la victoria. Guardé el teléfono en el bolso. Ahora, llévame a la oficina. Necesito empezar a trabajar ya.
De camino a la sede del grupo Vegamar, Alejandro me entregó una tarjeta de empleada y una carta de nombramiento. Directora financiera, CFO. Enarqué una ceja. ¿Confías en mí para este puesto desde el primer momento? No confío en ti. Confío en tu sed de venganza y en tu capacidad, respondió Alejandro con franqueza. Este puesto lo controlaba Mónica a través de su marioneta, el anterior jefe de contabilidad. Lo he despedido y te he puesto a ti. Tienes poder de decisión absoluto. Úsalo bien. Sostuve la carta, sintiendo su peso. No era solo un trabajo, era una espada, un mandato. Cerré los ojos, visualizando el organigrama de Vegamar que había estudiado durante toda la noche. Mónica, aunque divorciada, seguía siendo una accionista importante y conocía muchos secretos del negocio. Su desvío de fondos no podía haberlo hecho sola. Debía tener toda una red de cómplices debajo. Mi misión era cortar esas raíces una por una, aislar a Mónica y, lo más importante, encontrar pruebas de que Javier y ella habían conspirado para blanquear dinero. Haría que Javier se arrepintiera de haber subestimado a alguien que se dedica a custodiar el dinero de otros. El coche se detuvo frente a un imponente edificio de 30 plantas en el corazón financiero de la ciudad. Alejandro bajó y rodeó el vehículo para abrirme la puerta. Un gesto galante, no por afecto, sino para la representación que estaban viendo los cientos de empleados a través de los cristales. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Siempre, respondí, y caminé con la cabeza alta a su lado. Desde ese instante, la guerra había comenzado oficialmente. Mi teléfono en el bolso empezó a vibrar sin parar en cuanto entramos en el ascensor privado de Presidencia. Miré la pantalla. Era Javier. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó y volvió a sonar una segunda, una tercera vez. Mi silencio, en ese momento, era la peor tortura psicológica para él. Mientras tanto, en un ático de lujo en el distrito de Chamartín, Javier se estaría volviendo loco. Podía imaginar la escena perfectamente. Lanzaría el móvil al sofá, con la cara roja de ira, moviéndose torpemente. Mónica, a su lado, le preguntaría con el ceño fruncido qué pasaba, y al ver la foto que le envié, su rostro maquillado se transformaría. Cuando el ascensor se detuvo en la planta 30, descolgué el teléfono con calma. ¿Sí?, dije, con un tono tan tranquilo como si atendiera a un repartidor. Elena, ¿qué mierda es esta? ¿Qué significa esa foto? Es un montaje, ¿verdad?, gritó Javier al otro lado, con la voz rota por el pánico. No se lo creía, o no se atrevía a creerlo. ¿Crees que tengo tiempo para aprender a usar Photoshop? Me reí con desdén. ¿Papel blanco? ¿Tinta negra? Sello oficial. Eres director de una empresa. ¿No sabes distinguir un sello auténtico de uno falso? ¿Desde cuándo conoces a Vega? ¿Te atreviste a ponerme los cuernos? Javier recurrió a la calumnia. El típico argumento del ladrón que grita, «¡Al ladrón! No midas a los demás con tu propia vara», le corté, con la voz endurecida. Tú tramitaste el divorcio a mis espaldas. El juzgado emitió una sentencia. Legalmente, soy una mujer soltera y puedo casarme con quien quiera. Además, ¿no estás tú liado con la exmujer de mi actual marido? En términos de negocios lo llamaríamos un intercambio justo. Javier se quedó sin palabras. Oí al otro lado cómo Mónica le arrebataba el teléfono. Escúchame, zorra. ¿Crees que puedes poner un pie en Vegamar? Mientras yo esté aquí, ni sueñes con ascender. Hola, Mónica, respondí. Mi voz era dulce pero afilada. Te equivocas. No he entrado para ascender. He entrado como la esposa legal del presidente, como la dueña de la casa. Tú, ahora mismo, solo eres una accionista, una extraña. Ah, y se me olvidaba comentarte. Acabo de recibir mi nombramiento como directora financiera. Lo primero que haré esta mañana será auditar todas las deudas pendientes entre Vegamar y la constructora de mi exmarido, Construcciones Ferrer. «No te atrevas», gritó Mónica. «¿Por qué no?», continué. He oído que Construcciones Ferrer debe a Vegamar una cantidad considerable por adelantos de material, pero que aún no ha ejecutado ninguna obra. Como CFO, considero que esa deuda es de alto riesgo. Creo que tendré que ordenar la recuperación inmediata del capital. Elena, no hagas locuras. Javier recuperó el teléfono. Su tono pasó de la agresividad a la súplica. Hablemos las cosas. ¿Qué quieres? Te daré parte del dinero de la venta de la parcela. Quedemos y hablemos. ¿El dinero de la parcela? Solté una risa amarga. Quédatelo. Vas a necesitar mucho dinero para pagar a los abogados por los delitos que estás a punto de enfrentar. Colgué y apagué el teléfono. La puerta del ascensor se abrió. Ante mí se extendía el gran vestíbulo de la sede de Vegamar. Los empleados iban y venían, pero todos se detenían para hacer una reverencia al ver a Alejandro.
Me miraban con una mezcla de curiosidad y escrutinio. Alejandro se volvió hacia mí con una pizca de admiración en los ojos. Los has dejado muertos de miedo, pero asustarlos es una cosa. Conseguir resultados es otra. Espera y verás. Apreté el bolso y me dirigí con paso firme hacia el departamento de contabilidad. No estaba asustando a nadie, estaba declarando la guerra. El departamento de finanzas y contabilidad estaba en la planta 28. Una gruesa puerta de cristal separaba el mundo de los números del resto de la empresa. Empujé la puerta y entré. Alejandro me seguía de cerca, como un sólido respaldo. Dentro, el ambiente era un caos de murmullos. La gente estaba reunida en corrillos, cotilleando. Sin duda, la noticia del matrimonio relámpago del presidente se había extendido como la pólvora. «Silencio todos», ordenó Alejandro. Su voz no era alta, pero su autoridad silenció la sala al instante. Todas las miradas se clavaron en nosotros. Señalándome, Alejandro me presentó. «Esta es la señora Elena, mi esposa y la nueva directora financiera del grupo. A partir de este momento, cualquier decisión relacionada con ingresos, gastos o aprobación de presupuestos deberá pasar por ella. La carta de nombramiento se enviará por correo interno en los próximos 5 minutos». Los murmullos resurgieron, esta vez más contenidos. Pasé la vista por la sala. En un rincón, una mujer de mediana edad con unas gruesas gafas de montura dorada me miraba fijamente. Su expresión no era de sorpresa, sino de hostilidad. Era Virginia Yáñez, la actual jefa de contabilidad, la mano derecha de Mónica. Había estudiado a fondo su expediente. Virginia era quien había aprobado innumerables gastos de representación ficticios para que Mónica desviara dinero. Caminé directamente hacia el escritorio de Virginia. «Hola, Virginia. Necesito que me entregues inmediatamente todos los libros contables, los tokens de firma digital y las contraseñas del sistema ERP». Virginia se levantó, cruzándose de brazos con una actitud desafiante, la de quien se siente indispensable. «Señora Elena, la transición debe seguir un proceso. Los libros de tantos años no se pueden entregar así como así. Además, yo sigo las directrices del Consejo de Administración, donde está la señora Mónica. Su nombramiento ha sido muy repentino. Necesito confirmarlo con ella». Estaba intentando ganar tiempo. Quería alargar el proceso para destruir pruebas o manipular los datos. «Virginia», sonreí, colocando la carta de nombramiento con la firma de Alejandro y el sello del grupo sobre su escritorio. Según los estatutos de la empresa, el presidente tiene la potestad de nombrar a altos cargos en situaciones de emergencia. La señora Mónica ahora mismo es solo una accionista, no ocupa un cargo ejecutivo. La orden del presidente es la máxima autoridad. Me giré hacia Alejandro y luego volví a mirar a Virginia, con voz de acero. Si en los próximos 15 minutos no me entrega todo, redactaré su despido inmediato por insubordinación y obstrucción a las operaciones de la empresa. Simultáneamente ordenaré precintar su ordenador y solicitaré la intervención de la policía para investigar un posible delito de malversación. Elija. Una transición pacífica o marcharse de aquí con las esposas puestas. El rostro de Virginia palideció. No esperaba que fuera tan directa y que conociera tan bien la ley. Miró a Alejandro buscando ayuda. Pero él se limitó a observar con los brazos cruzados, con una expresión que decía: «Apoyo totalmente a mi esposa». Temblando, Virginia abrió un cajón y sacó un manojo de llaves y el token. «Haré la entrega». «Bien». Me dirigí al resto de empleados, que contenían la respiración. «A partir de hoy, los procedimientos cambian. Cualquier gasto superior a 50.000 euros debe ser aprobado personalmente por mí. Quien se atreva a falsificar una firma o un documento, que vaya redactando su carta de renuncia antes de que lo descubra. Vengo del mundo de la auditoría. No intenten engañarme». Ordené al departamento de informática que revocara el acceso de Virginia de inmediato y cambiara todas las contraseñas del sistema. Después de que Virginia se fuera cabizbaja con una caja con sus efectos personales, me senté en la silla de cuero que acababa de dejar. Encendí el ordenador y accedí al sistema. Los números empezaron a desfilar ante mis ojos. Un caos. Sí, pero también un tesoro lleno de pruebas delictivas. El teléfono de la mesa sonó. Era Mónica, llamando a la extensión interna. «Te has lucido, ¿eh?» «Despidiendo a mi gente. Esto es solo el calentamiento», respondí, mientras mis dedos se deslizaban rápidamente por el teclado. «¿Más te valdría preocuparte por tu propio dinero? Veo unas transferencias a la agencia de comunicación de tu hermano que parecen problemáticas. Las facturas del IVA soportado no parecen muy legítimas. Al otro lado de la línea, silencio, y luego un clic seco. Colgó. Exhalé y me recliné en la silla. La verdadera batalla acababa de empezar.
No solo tenía que limpiar este desastre, sino también tender una trampa para que Javier y Mónica cayeran solos. Alejandro se acercó y dejó un café caliente sobre mi mesa. Lo has hecho muy bien. No me equivoqué al elegirte. No cantes victoria tan pronto, di un sorbo al café. El amargor se mezcló con un toque dulce en mi lengua. Prepárate. Se avecina una gran tormenta. Las luces de la oficina estaban todas apagadas excepto por el frío resplandor azul de la pantalla de mi ordenador. El reloj de la pared marcaba las 10 de la noche. Todos los demás empleados se habían ido hacía horas, pero yo seguía allí, hundida en la pila de documentos que Virginia había dejado atrás. Para mí, los números hablaban, y en ese momento estaban gritando sobre irregularidades. Sin necesidad de los hackers de las películas, usé las técnicas de auditoría más básicas para destapar la verdad, cotejar y verificar. Abrí el balance de sumas y saldos del tercer trimestre. Una partida me llamó la atención de inmediato. Los gastos por servicios externos se habían triplicado en comparación con el mismo periodo del año anterior. Hice clic en el detalle de las cuentas 623 y 629. Una avalancha de apuntes por gastos de marketing, organización de eventos y consultoría estratégica apuntaban a un único proveedor, la S.L. Comunicaciones Orión. Copié el NIF de Comunicaciones Orión y lo pegué en el portal de información mercantil. El resultado fue instantáneo. El administrador único era Mario Fuentes. Sonreí con amargura. Mario Fuentes era el hermano pequeño de Mónica. El método era burdo. Transferir dinero del bolsillo del marido al del hermano, para que luego volviera a su propio bolsillo. Continué extrayendo todas las facturas electrónicas emitidas por Orión. El valor total ascendía a más de 15 millones de euros en solo 6 meses. Los conceptos eran vagos: honorarios por consultoría de soluciones logísticas, gastos de organización de congreso de clientes. Pero cuando contrasté las fechas de los supuestos congresos con el calendario de actividades de la empresa, no había ningún evento registrado, ni listas de invitados, ni fotos, ni actas de liquidación de contrato. Era claramente un caso de compraventa de facturas falsas para desviar fondos de la empresa y evadir el impuesto de sociedades. Imprimí los extractos bancarios y las facturas sospechosas, y los guardé en una carpeta roja. Esto era solo la punta del iceberg. Necesitaba profundizar en las cuentas de acreedores. Me desplacé hasta la cuenta 410. Acreedores por prestaciones de servicios. Allí estaba el nombre de la empresa de Javier, Construcciones Ferrer, S.L. El saldo pendiente ascendía a 5 millones de euros. Abrí el detalle del contrato. Vegamar había contratado a Ferrer para la reforma y mejora de sus almacenes en el puerto de Valencia. El contrato se firmó hacía 3 meses, y Vegamar ya había adelantado el 50% del valor, es decir, 5 millones de euros. Pero al revisar las actas de seguimiento del proyecto, la columna de obra ejecutada mostraba un cero rotundo. Javier había recibido 5 millones de euros de Vegamar, pero no había movido ni una sola piedra. Levanté el teléfono y llamé al jefe de proyecto de los almacenes. «Daniel, soy Elena». «Hola, Elena», respondió Daniel con voz somnolienta. «Perdona que te moleste a estas horas. Quería preguntarte por el proyecto de reforma de los almacenes de Valencia, el que lleva Construcciones Ferrer. ¿Cuál es el estado actual?» Hubo un silencio al otro lado, y luego una respuesta vacilante. «Pues, la verdad es que todavía no han traído la maquinaria. He insistido varias veces, pero su director siempre da largas. Dice que están esperando materiales de importación. Mónica también me dijo que les diéramos un poco de margen». «De acuerdo, gracias, Daniel. Mañana a primera hora, envíame un informe del estado actual con el visto bueno del supervisor de obra». Colgué. Estaba claro. Javier estaba usando el adelanto de Vegamar para financiar otras operaciones o, peor aún, para comprar esa parcela por la que me engañó para firmar el divorcio. La puerta de mi despacho se abrió de golpe. Era Alejandro, con 2 táperes de comida en la mano. «Pensé que te ibas a quedar a dormir en la oficina. Come algo y luego sigues». Miré a Alejandro y luego a la pila de informes sobre mi mesa. He encontrado el rastro. ¿Tan rápido? Alejandro dejó la comida y acercó una silla. Su perfume masculino, sutil y agradable, era muy diferente al olor a tabaco barato que Javier desprendía últimamente. «Son avariciosos pero descuidados», señalé la pantalla. O quizás estaban demasiado seguros de que nadie se atrevería a auditar las cuentas de la jefa. «Mira esto. 15 millones desviados al hermano de Mónica, 5 millones adelantados a Javier por una obra fantasma. Un total de 20 millones de euros desaparecidos en solo 2 trimestres». Alejandro observó las cifras, su rostro endureciéndose. Sabía que Mónica estaba sacando dinero, pero no imaginaba que fuera tanto. Con razón, el flujo de caja operativo ha estado tan ajustado últimamente.
para un grupo logístico, el flujo de caja es la sangre que nutre el cuerpo. Perder 20 millones de liquidez en tan poco tiempo era como sufrir una hemorragia arterial. No te preocupes, lo recuperaré todo, capital e intereses. Abrí el tupper. El aroma de un solomillo a la parrilla hizo que mi estómago rugiera. Come primero, me dijo Alejandro, pasándome los cubiertos. Mañana tendremos una reunión muy interesante con el Consejo de Administración. Tomé el tenedor. Por primera vez en meses, sentí que la comida tenía sabor. No porque el plato fuera exquisito, sino porque sabía que ya no estaba sola en esta batalla. Alejandro me llevó a su chalet en La Moraleja pasada la medianoche. La imponente Casa Blanca, aislada junto a un campo de golf, era enorme pero fría, como su dueño, elegante, poderosa, pero solitaria. «Tú te quedas en esta habitación», dijo Alejandro, abriendo la puerta de un amplio dormitorio en la segunda planta con vistas al jardín. «He hecho que la preparen para ti. Si necesitas algo, díselo a la empleada del hogar». Entré. Todo era nuevo, desde las sábanas hasta las cortinas. No había ni rastro de presencia femenina, lo que indicaba que Alejandro llevaba mucho tiempo viviendo solo, o que Mónica nunca había puesto un pie en esa habitación. «Gracias». Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, observándome un momento. «Elena, somos un matrimonio por contrato y respeto tu espacio personal, pero delante de los empleados y de extraños, debemos actuar como corresponde. Lo entiendo. Soy profesional». A la mañana siguiente, bajé a desayunar. En la enorme mesa de comedor, solo había 2 servicios preparados. Alejandro ya estaba sentado, tomando un café solo mientras leía informes en su iPad. «Buenos días», dije sentándome. «Buenos días. ¿Has dormido bien?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «Muy bien. La cama es mucho más cómoda que el sofá donde he tenido que dormir el último mes en casa de Javier». La empleada nos sirvió el desayuno. Me trajo un café con leche y una tostada con jamón y tomate. Al ver la comida humeante, sentí una punzada en el corazón. Hacía tanto tiempo que nadie cocinaba para mí. En casa de Javier yo siempre era la primera en levantarse para prepararle el desayuno, plancharle las camisas y luego salir corriendo a trabajar. «¿Qué pasa? ¿No te gusta?», preguntó Alejandro, levantando la vista al verme inmóvil. «No, no es eso», negué con la cabeza y cogí la tostada. «Es solo, que se me hace extraño». Desayunamos en silencio. De repente, Alejandro rompió el hielo. «¿Cómo piensas gestionar la deuda de Construcciones Ferrer?». Tragué el bocado, me limpié la boca con la servilleta y respondí con claridad. «No voy a reclamar la deuda de la forma convencional. Si les envío un burofax, me darán largas o se declararán insolventes. Usaré otra táctica. Voy a ejecutar el aval». «Explícate», dijo Alejandro, mostrando interés. «Enviaré una notificación al banco que emitió el aval de cumplimiento de contrato y el de anticipo. El contrato lo estipula. Si Construcciones Ferrer no ejecuta la obra, el banco está obligado a devolver el dinero a Vegamar. Después, será el banco quien se encargue de embargar a Javier». Alejandro soltó una carcajada, sonora y genuina. «Eso es diabólico. Si el banco interviene, no le quedará más remedio que vender la casa para pagar. Y si no, entrará en la lista de morosos de Asnef y no podrá volver a pedir un crédito en su vida». «Y eso no es todo», continué, con la mirada afilada. «Voy a encargar a una auditoría externa que revise los costes de todas las obras anteriores que Ferrer hizo para Vegamar. Sospecho que inflaron los presupuestos para desviar más dinero. Si encuentro pruebas, esto se convertirá en un caso penal, no solo civil». Alejandro me miró, y su expresión pasó de la diversión al respeto. «Realmente, naciste para ser mi esposa. Somos de la misma calaña». El desayuno terminó en una atmósfera extraña pero armoniosa. 2 almas heridas encontrando sintonía en el cálculo y la ambición. Me di cuenta de que vivir con un hombre inteligente y directo como Alejandro era mucho más agradable que servir a un hipócrita como Javier. La mañana en la oficina comenzó con una purga interna. Convoqué una reunión de emergencia con todo el personal de contabilidad y el equipo de gestión de proyectos. Lancé sobre la mesa el dossier que había preparado la noche anterior. El golpe seco hizo que todos se sobresaltaran. Aquí dentro está la lista de facturas sospechosas de Comunicaciones Orión y el estado del contrato con Construcciones Ferrer. ¿Quién se encargaba directamente de estos asuntos? Un joven empleado levantó la mano tímidamente. Era Virginia quien lo gestionaba todo directamente. Nosotros solo introducíamos los datos que ella nos pasaba. Introducir datos sin verificar la validez y la lógica de los documentos es una negligencia, le espeté suavemente. A partir de hoy, voy a revisar todos los procedimientos. Cualquiera que detecte irregularidades pasadas y las informe voluntariamente será eximido de responsabilidad y conservará su puesto. Quien encubra algo será despedido
y recomendaré que se le procese. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para quienes pensaban quedarse de brazos cruzados. Justo después de la reunión, 3 empleados llamaron discretamente a mi puerta para ofrecerme más información. Con sus testimonios, pude reconstruir el cuadro completo de la red de blanqueo de Mónica y Javier. Javier no solo desviaba fondos de su propia constructora, sino que la había convertido en el vehículo perfecto para las facturas falsas de Vegamar. Cuando Vegamar necesitaba inflar gastos para reducir beneficios, Mónica ordenaba a Javier que emitiera facturas fraudulentas por mano de obra y materiales. El dinero pasaba de Vegamar a Ferrer, y luego Javier lo retiraba en efectivo, se quedaba con una comisión y le devolvía el resto a Mónica. Era un círculo cerrado perfecto, pero cometieron un error fatal. El flujo de dinero era circular, pero no se correspondía con un flujo real de bienes y servicios. Me senté frente al ordenador y dibujé un diagrama de flujo de caja. Una flecha de Vegamar a Ferrer, de Ferrer a la cuenta personal de Javier, y de la cuenta de Javier a otra cuenta a nombre de Ana García Pérez en un banco extranjero. Amplié el nombre. Ana García Pérez no era una desconocida, era la madre de Javier. Sentí un escalofrío. Javier había usado la cuenta de su propia madre para recibir dinero sucio. No solo me había engañado a mí, sino que había implicado a su anciana madre en un delito sin que ella lo supiera. Su crueldad había tocado fondo. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez no era Alejandro, sino Mónica. Entró como una furia, sin llamar, seguida de 2 guardaespaldas. ¿Qué mierda has hecho? ¿Por qué el banco ha bloqueado la cuenta de Construcciones Ferrer? Gritó Mónica, golpeando mi escritorio. Con calma, me quité las gafas y la miré. Hola, Mónica. Entrar en mi despacho sin llamar es una violación del reglamento de la empresa. En cuanto a que un banco bloquee la cuenta de un proveedor, es asunto del banco. ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿O es que tienes algún interés en la empresa de mi exmarido? No te hagas la estúpida. Mónica me señaló directamente. Tú enviaste la notificación para ejecutar el aval. ¿Quieres arruinar a Javier? Solo cumplo con mis obligaciones como CFO. El dinero de los accionistas no puede malgastarse. 5 millones de euros no es una cantidad pequeña. Si Construcciones Ferrer demuestra su capacidad para ejecutar la obra, el banco desbloqueará la cuenta. Te preocupas demasiado. Mónica apretó los dientes. Me las pagarás. Te lo advierto, si tocas mis intereses, haré que tu vida sea un infierno. ¿Crees que Alejandro te quiere? Solo te está utilizando. Al menos él me utiliza de forma abierta y legal. Me levanté. Encar Tauetanu. No era más baja que ella. Mientras que tú y Javier actuáis a espaldas de los demás. Esa clase de gente es la que da asco. Ve y dile a Javier que vaya preparando el dinero para pagar la deuda. El plazo vence en 3 días. Mónica resopló y se dio la vuelta para marcharse. Sabía que estaba asustada. Estaba cortando sus tentáculos uno por uno. 3 días después, tal como predije, Javier no consiguió el dinero para pagar al banco. Estaba acorralado, y una bestia herida ataca a ciegas. El lunes por la mañana, un correo electrónico anónimo llegó a todos los buzones de la empresa, acompañado de un enlace. El asunto era sensacionalista. La verdad sobre la nueva directora financiera. Cazafortunas o prostituta de lujo. El enlace llevaba a un vídeo manipulado. Imágenes mías entrando en un hotel en realidad. Para una reunión con un cliente de mi época de auditora se mezclaban con sonidos comprometedores. Debajo, un artículo difamatorio afirmaba que yo había sido amante de Alejandro desde hacía mucho tiempo, que conspiré para robarle todo a Javier y que luego lo abandoné por un millonario. La empresa era un hervidero de rumores. Las miradas que antes eran de respeto ahora eran de desprecio y curiosidad. Me senté en mi despacho, apretando el ratón con fuerza. Javier era más miserable de lo que imaginaba. Quería usar la opinión pública para destruir mi reputación y forzar mi dimisión. Mi teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Has visto el correo? Su voz era extrañamente tranquila. Sí. Está jugando sucio. No te preocupes. Quédate en tu despacho y no salgas. Yo me encargo. 5 minutos después, la megafonía del edificio resonó. La voz de Alejandro, firme y autoritaria, convocaba a todo el personal al vestíbulo principal de inmediato. Yo también bajé. Alejandro estaba de pie en un estrado, con una expresión gélida y amenazante. A su lado, el jefe de informática y el director del departamento legal. Acabo de recibir información sobre un correo electrónico que difama a mi esposa, la señora Elena, dijo Alejandro, su voz retumbando en el vestíbulo. Quiero afirmar que se trata de una calumnia malintencionada. Nuestro departamento de TI ha rastreado la dirección IP desde la que se envió el correo. Proviene de un cibercafé cercano al domicilio del señor Javier Ferrer, director de Construcciones Ferrer. Alejandro hizo una seña. En la gran pantalla de detrás,
Apareció una grabación de la cámara de seguridad del cibercafé. Se veía claramente a Javier, con una gorra y una mascarilla, tecleando en un ordenador a la hora exacta en que se envió el correo. Un murmullo recorrió el vestíbulo. Nuestros abogados ya están preparando una querella contra el señor Ferrer por un delito de calumnias e injurias con publicidad, tipificado en el Código Penal, continuó Alejandro. Además, quiero anunciar que cualquier empleado de Vegamar que comente o comparta esta información falsa será despedido de inmediato. Somos un gran grupo empresarial, no un mercado de cotilleos baratos. La multitud enmudeció. Alejandro había extinguido el fuego de la opinión pública en cuanto empezó, con pruebas irrefutables. Luego se giró hacia mí, su mirada se suavizó. Y tengo otro regalo para él. Me entregó una carpeta azul. ¿Qué es esto?, pregunté. El expediente del préstamo de Javier en el Banco Comercial del Este. Hipotecó toda la maquinaria, la nave industrial e incluso la casa de sus padres para obtener un préstamo de 2 millones de euros. El préstamo lleva 10 días vencido y ha sido clasificado como moroso. El banco se prepara para ejecutar la hipoteca. Abrí el expediente. Era la firma de Javier. Me había ocultado que pidió ese dinero para quemarlo en el juego y mantener a Mónica. He hablado con el banco, sonrió Alejandro con la suficiencia de un viejo lobo de mar. Han aceptado vender la deuda a una empresa de recobros en la que tengo una participación mayoritaria. Entendí al instante. Es decir, que ahora tú eres el acreedor de Javier. No, me corrigió, mirándome a los ojos. Nosotros. Nuestro matrimonio es el mayor acreedor de Javier. Ahora, el poder de decidir sobre su vida o su muerte está en tus manos. Solo tienes que asentir. Sostuve la carpeta de la deuda como si fuera una sentencia de muerte para Javier, pero no quería que muriera rápido. Quería que probara la misma impotencia y el mismo miedo que yo había sufrido. Concerté una reunión con Javier, no en un café, sino en las oficinas de Construcciones Ferrer. Cuando llegué, la oficina estaba desierta. Casi todos los empleados se habían ido por los impagos de salarios. Javier estaba sentado, con la cabeza hundida sobre el escritorio, rodeado de botellas vacías y colillas. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Al verme, levantó la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre brillaron con ira. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a reírte de mí? Vengo a cobrar una deuda, dije fríamente, dejando la carpeta sobre la mesa. Javier la miró de reojo y soltó una risa amarga. Le debo dinero al banco, no a ti. No intentes asustarme. Lo peor que puede hacer el banco es embargar la nave. Me da igual. Mira más de cerca. Señalé el documento de cesión de crédito. El banco ha vendido tu deuda a la empresa Gestión Activa, SL. Y, casualmente, la administradora única de esa empresa soy yo, Elena Ruiz. El rostro de Javier se descompuso. Cogió el papel, sus manos temblaban. Imposible. ¿De dónde has sacado el dinero para comprar la deuda? Ha sido Vega, ¿verdad? Ha sido él. No importa quién esté detrás. Lo que importa es que ahora soy tu acreedora y, según las cláusulas del contrato, tengo derecho a exigir la entrega inmediata de todos los bienes hipotecados para saldar la deuda. Miré a mi alrededor, a la oficina ruinosa. Esta nave y esas viejas excavadoras no creo que cubran la deuda. Ah, y también está la casa de tus padres en el pueblo, ¿verdad? En la hipoteca se incluye explícitamente el derecho de uso del suelo y los bienes inmuebles, propiedad del señor Francisco Ferrer y la señora Ana García. Al oír mencionar a sus padres, Javier entró en pánico. Se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme, pero retrocedí. Los dos guardaespaldas de Alejandro lo interceptaron al instante. «Elena, te lo suplico». Javier se arrodilló, llorando desconsoladamente. «Haré lo que quieras. Quédate con la empresa. Quédatelo todo. Pero no toques la casa de mis padres. Son mayores. Están delicados. Si se enteran de que les embargan la casa, se morirán». Mirar al hombre que fue mi marido, ahora arrodillado y suplicando, no me produjo satisfacción, solo un profundo asco. Usaba a sus padres como escudo para su fracaso, cuando fue él mismo quien apostó su patrimonio. «Cuando me engañaste para firmar el divorcio, ¿pensaste en que yo me quedaría en la calle?», le pregunté, con la voz afilada como un bisturí. «Cuando me fuiste infiel con Mónica, ¿pensaste en mis sentimientos?». Me equivoqué. Fue Mónica quien me engatusó. Me dijo que si la ayudaba a blanquear ese dinero, nos repartiríamos millones. La avaricia me cegó. «Elena, por los 10 años que fuimos marido y mujer, déjame una salida». Nuestro matrimonio terminó en el momento en que firmaste esa solicitud de divorcio. Me di la vuelta. Te doy 2 opciones. 1. Firmas la cesión de todas las participaciones de Construcciones Ferrer y de la parcela que compraste a mi nombre para saldar la deuda. 2.
Mañana mismo enviaré a alguien a tu pueblo a precintar la casa de tus padres. Javier levantó la cabeza, su rostro estaba lívido. Esa parcela es lo último que me queda. No estás en posición de negociar. Tienes 5 minutos. Miré mi reloj. Cada segundo que pasaba en ese silencio tenso era un martillazo en los nervios de Javier. De acuerdo. Firmo, dijo finalmente, con la cabeza gacha. Hice una seña a mi abogado para que le entregara los documentos ya preparados. Javier cogió el bolígrafo y con mano temblorosa firmó cada página. Cada firma parecía arrancarle una parte de su ser. Con los documentos firmados en mi poder, sentí un gran alivio. Había recuperado lo que era mío. Y además, le había arrebatado su herramienta para delinquir. Ahora no tienes nada, Javier, le dije antes de salir. Intenta vivir decentemente y no hagas sufrir más a tus padres. Al salir vi a Alejandro esperándome en el coche. Me sonrió. ¿Todo arreglado? Sí. Ha firmado. ¿Te sientes mejor? Apoyé la cabeza en el asiento, mirando el bullicio de la ciudad. No mejor, pero sí más justa. Mi venganza personal estaba a medio camino, pero la guerra contra Mónica y su imperio de blanqueo de capitales apenas comenzaba. Javier era solo un peón. Mónica era la reina en este tablero, y sabía que no se quedaría de brazos cruzados viendo caer a su títere. No me apresuré a celebrar mi victoria sobre Javier. Para mí, él era solo un peón prescindible en el gran tablero que Mónica controlaba. Mi verdadera enemiga seguía en la sombra, y para sacarla a la luz, necesitaba otro peón. Un peón que había sido la aliada más cercana de Mónica, Virginia Yáñez. Tras ser despedida de Vegamar, Virginia se encontró en el paro. Con un expediente manchado por un despido por falta de ética profesional, ninguna empresa se atrevía a contratarla. Había encargado a un detective privado que la siguiera, y sabía que vivía con dificultades en una casa alquilada en las afueras, acosada a diario por los acreedores de sus deudas de juego. Decidí jugar mi siguiente carta. El miércoles por la tarde, conduje hasta una cafetería solitaria en un barrio obrero, donde había citado a Virginia. Cuando entré, estaba acurrucada en un rincón, sosteniendo un vaso de agua con manos temblorosas. Parecía haber envejecido 10 años. Al verme, sus ojos se llenaron de pánico e hizo ademán de huir. «Siéntese», dije, con una voz tranquila pero lo suficientemente autoritaria para detenerla. «Si sale por esa puerta, enviaré esta carpeta a la policía ahora mismo». Coloqué un sobre manila sobre la mesa. Virginia lo miró fijamente, tragando saliva. «¿Qué? ¿Qué quiere?» «Ya no trabajo allí. No tengo nada que pueda quitarme. Usted ya no trabaja allí, pero sus delitos siguen existiendo». Abrí el sobre y saqué unos documentos. Estas son las pruebas de que se compinchó con un taller mecánico para inflar los costes de mantenimiento de la flota de camiones de la empresa durante los últimos 3 años. El total que se embolsó supera los 200.000 euros. Es un delito de apropiación indebida, y la pena puede ser de hasta 6 años de cárcel. Virginia se quedó blanca. Temblando, se arrodilló junto a la mesa. «Señora Elena, por favor, perdóneme. Tengo una madre anciana y un hijo pequeño. No puedo ir a la cárcel. Me lo gasté todo en las apuestas. Ya no puedo devolverlo». Miré a la mujer que sollozaba a mis pies sin una pizca de compasión. Pero mi mente fría me decía que esta era mi oportunidad. «Levántese. No he venido a escuchar sus lamentaciones. Puedo perdonarle, incluso ayudarla a pagar sus deudas. Con una condición». Virginia levantó la cabeza, con un atisbo de esperanza en los ojos. «¿Qué condición? Haré lo que sea con tal de no ir a la cárcel. Quiero que sea mi espía». Bajé la voz mirándola directamente. «Sé que sigue en contacto con Mónica. Ella necesita a alguien de confianza para sus operaciones en la sombra, ahora que no se atreve a usar a nadie de Vegamar. Quiero que vuelva con ella, finja lealtad y me informe de cada uno de sus movimientos». Virginia vaciló. Sabía lo despiadada que era Mónica, pero el miedo a la cárcel era mayor. Si la señora Mónica se entera, me matará. Si no lo hace, mañana la policía llamará a su puerta. Le di un ultimátum. Además, Mónica la abandonó cuando la despidieron, ¿no es así? ¿Le ha dado un solo euro para pagar sus deudas? ¿O la ha tratado como a un perro que ya no sirve? Mis palabras tocaron la fibra de su resentimiento. Apretó los puños, y su mirada pasó del miedo al odio. Tiene razón. Esa desagradecida. Le ayudé a ganar millones, y cuando tuve problemas, ni siquiera me cogió el teléfono. De acuerdo, lo haré. ¿Qué quieres saber? Quiero saber a dónde está desviando Mónica sus activos. He oído rumores de que está acumulando una gran cantidad de efectivo con urgencia. Virginia miró a su alrededor y se acercó para susurrarme al oído. Está preparando un gran golpe. Ha malvendido varias propiedades en Marbella y en la Costa Brava y ha reunido unos 30 millones de euros. Piensa transferir ese dinero a una sociedad pantalla en Chipre este viernes por la tarde
bajo la apariencia de un contrato de consultoría de inversión. En cuanto el dinero llegue, volará para establecerse allí, dejando todas las deudas en España para que las asuma Vegamar. 30 millones de euros. Una cifra astronómica. Si Mónica lo conseguía, Vegamar sufriría un daño irreparable, el flujo de caja se rompería y, lo más importante, ella se libraría de sus delitos de forma espectacular. ¿Sabes a través de qué banco hará la transferencia? El Banco Internacional Privado, sucursal de Madrid. Tiene una relación muy estrecha con el director de esa oficina, así que procesarán la orden de transferencia internacional con la máxima celeridad. Sonreí. Esa información valía su peso en oro. Muy bien. Sigue vigilándola e infórmame de la hora exacta en que ejecute la orden. Cuando esto acabe, quemaré las pruebas de tu delito y te daré una suma para que empieces de nuevo. Virginia asintió repetidamente. Me levanté, dejé dinero para las consumiciones y salí. El sol de la tarde proyectaba mi larga sombra sobre el asfalto. Un plan de captura perfecto había tomado forma en mi cabeza. El viernes por la tarde iba a ser inolvidable para Mónica. El viernes por la tarde la tensión en mi despacho se podía cortar con un cuchillo. Fuera llovía a cántaros. Las gotas golpeaban con fuerza el cristal de la ventana, como si quisieran romper el silencio sepulcral del interior. Estaba sentada frente al ordenador, con la interfaz de gestión de tesorería del sistema bancario de Vegamar abierta. Alejandro estaba sentado en el sillón de enfrente, haciendo girar un bolígrafo entre sus dedos, sin apartar la vista de su móvil. Esperábamos un mensaje de Virginia. 14:30. Aún no había noticias. Si Mónica quería transferir el dinero al extranjero en el mismo día, tenía que ejecutar la orden antes de la hora de corte. La hora límite para las transacciones internacionales del sistema SWIFT suele ser las 15:30, o como mucho las 16. Si se pasaba de esa hora, la orden quedaría pendiente hasta la semana siguiente. Para alguien que intentaba huir, un día de retraso era demasiado tiempo y demasiado riesgo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Virginia. Acaba de llegar al banco. Está entrando en la sala VIP con el director de la sucursal. El pez ha mordido el anzuelo, le dije a Alejandro. Está en el banco. Alejandro asintió. Su rostro se endureció. ¿Estás segura de que puedes detenerla? Si el dinero sale de España, lo damos por perdido. Tranquilo. He tendido una red infalible. Abrí otra ventana de chat y le escribí a Marcos, director de banca de empresas del Banco Internacional Privado y un antiguo compañero de universidad. Ya le había alertado sobre una posible transacción fraudulenta relacionada con la cuenta de Mónica. Como CFO de Vegamar, tenía la autoridad para solicitar el bloqueo o la revisión de transacciones sospechosas de cuentas vinculadas a accionistas principales en litigio. 15:10. El sistema me notificó un movimiento en la cuenta. Se acababa de crear una orden de transferencia de 30 millones de euros desde la cuenta personal de Mónica. Concepto. Pago contrato consultoría inversión número 1/2023. Beneficiario, Sunny Investment Corp, en Chipre. Aquí está, señalé la pantalla. La orden estaba en estado pendiente de aprobación. Inmediatamente llamé a Marcos. Marcos, la orden de 30 millones acaba de entrar en el sistema. Es el dinero del desfalco del que te hablé. Bloquéala ya. Al otro lado oí el tecleo de un teclado. La veo, Elena. Es una cantidad enorme. Pero la sucursal está presionando para que la aprobemos urgentemente. El director dice que es una clienta VIP y que la documentación, el contrato internacional, está en regla. Si la bloqueo sin motivo, me arriesgo a una reclamación. La documentación es falsa. Sunny Investment es una empresa fantasma, le dije rápidamente, con voz firme. Te estoy enviando un burofax urgente solicitando el bloqueo de los activos de Mónica, ya que el juzgado acaba de admitir a trámite una demanda por el reparto de bienes tras el divorcio. Alega que el sistema ha emitido una alerta de riesgo de cumplimiento normativo y retén la orden. Solo necesitas aguantar hasta pasadas las 15:30 para que no pueda hacer nada. De acuerdo, confío en ti. Voy a pasar el expediente al Departamento de Control de Cumplimiento para una revisión exhaustiva. Eso llevará al menos 2 horas. Una vez pasada la hora de corte, ni la reina de Inglaterra podría transferir ese dinero. Colgué, soltando un suspiro de alivio. En la pantalla, el estado de la orden cambió de pendiente a en revisión. En la sala VIP del banco podía imaginar el caos. Mónica estaría sentada sobre ascuas. Miraría el reloj. 15:20. Solo quedaban 10 minutos para el cierre de las transacciones internacionales. Virginia me envió otro mensaje. Está gritándole al personal del banco. Quiere hablar con el director general. Tiene la cara roja de ira. Déjala que grite, le respondí. A estas horas, el director general está reunido conmigo.
No había ninguna reunión, por supuesto, pero conocía los protocolos bancarios. Cuando una transacción se etiqueta como de alto riesgo, nadie se atreve a aprobarla a la ligera, especialmente con las estrictas regulaciones contra el blanqueo de capitales. 15:30. El sistema SWIFT cerró. La orden de transferencia de Mónica fue oficialmente rechazada por necesidad de aportar documentación adicional que acredite el origen de los fondos. El dinero seguía en su cuenta, pero ahora estaba congelado. No podía transferirlo ni retirarlo en efectivo. Alejandro me miró con una admiración palpable. Se levantó, sirvió una copa de vino y me la ofreció. Enhorabuena. Un KO perfecto. No solo has salvado el dinero, sino que le has cortado la retirada. Tomé la copa y la agité suavemente. El rojo del vino ondeaba como la sangre del enemigo. Esto aún no ha terminado. Cuando acorralas a una bestia, se vuelve para atacar a su propia especie. Mónica ha perdido el dinero. La primera persona con la que descargará su ira será Javier. Esperemos a ver el siguiente acto. Tal como había previsto, el fracaso en el banco sumió a Mónica en un estado de locura. No podía creer que su plan de escape perfecto hubiera sido frustrado en el último minuto por un estúpido tecnicismo. Nada más salir del banco, recibió una llamada de Javier. Mi exmarido se encontraba en una situación más desesperada que nunca. Tras firmarme la cesión de sus bienes, los prestamistas a los que había acudido para intentar recuperar sus pérdidas en el juego habían rodeado la casa de sus padres en el pueblo. Se escondía en una pensión de mala muerte, llamando a Mónica como su última tabla de salvación. «Mónica, ayúdame». La voz de Javier sonaba distorsionada por el pánico. «Amenazan con matar a toda mi familia si no les pago $500,000 de intereses esta noche. Préstame algo de dinero. Cuando salga de esta, te lo devolveré trabajando para ti como un esclavo». Mónica, furiosa por el bloqueo de sus 30 millones, estalló al oír las súplicas de Javier. «Cálate de una vez. Estoy peor que tú. Todo mi dinero ha sido bloqueado por culpa de tu exmujer. Eres un inútil. Si no hubiera sido tan estúpido de firmar el divorcio tan pronto, ahora no me tendría atrapada». «¿Qué dices?» Javier se quedó perplejo. «¿Qué tiene que ver Elena en todo esto?» «Pregúntale a ella. Ha sido ella quien ha intervenido en el sistema del banco para bloquear mi dinero. Sois igual de miserables los dos. No vuelvas a llamarme nunca más». Mónica colgó y bloqueó el número de Javier. Se subió a su coche y ordenó al chofer que la llevara a su chalet, donde guardaba el resto de sus objetos de valor, como joyas y diamantes. Tenía que encontrar otra forma de huir, quizás por carretera, cruzando la frontera. Al otro lado, Javier dejó caer el teléfono. Su última esperanza se había desvanecido. Se desplomó en el suelo de la sucia habitación de la pensión. Lo había perdido todo: esposa, hogar, carrera y ahora, a su amante, la mujer que creía que le daría una vida de lujo. Fuera, en el pasillo, se oyeron pasos pesados y los gritos de los cobradores. «¿Dónde estás, Javier? ¡Sal de ahí! Aunque te escondas bajo tierra, te encontraremos». Aterrorizado, Javier miró por la ventana. Un tercer piso. No era demasiado alto, pero saltar significaba romperse una pierna. No tenía escapatoria. En su desesperación, recurrió a su táctica habitual: fingir una enfermedad para eludir sus responsabilidades. Cogió el cuchillo de la fruta de la mesa y se hizo un corte superficial en la muñeca, lo suficiente para que sangrara pero sin peligro real. Luego, se tiró al suelo, fingiendo convulsiones. Sabía que si ingresaba en urgencias, los cobradores no se atreverían a actuar en el hospital y la policía intervendría para protegerle. Cuando los matones derribaron la puerta, encontraron a Javier inmóvil en un charco de sangre, en realidad, sangre mezclada con la salsa de tomate de un sobre de fideos instantáneos que se había untado para darle más dramatismo. Asustados, pensando que habían provocado su muerte, huyeron despavoridos. El dueño de la pensión, alertado por el ruido, subió y llamó a una ambulancia. Javier fue trasladado al hospital. En la camilla, mantenía los ojos cerrados, pero sus oídos estaban alerta. «Me he salvado», pensó. «Al menos por esta noche». Pero no sabía que la noticia de su ingreso había llegado a mí de inmediato a través de los hombres de Alejandro. «Está actuando», dije mientras veía el vídeo de la cámara del pasillo que me envió el detective. La forma en que se unta la salsa de tomate es patética. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Alejandro, ajustándose la corbata. «¿Visitar a un viejo paciente?». «Por supuesto. Después de todo, fuimos marido y mujer durante 10 años. Además, tengo que darle una medicina para que despierte del todo». La sala de urgencias olía intensamente a desinfectante. Javier yacía en una cama, con la muñeca vendada y una mascarilla de oxígeno. Fingía estar en coma, pero el monitor cardíaco mostraba un ritmo regular, incluso algo acelerado por la tensión. Alejandro y yo entramos.
Yo vestía de negro riguroso y llevaba un ramo de crisantemos blancos, las flores de los funerales. Alejandro a mi lado portaba un maletín de cuero. Una enfermera intentó detenernos, pero Alejandro mostró la tarjeta VIP del hospital. Vega Mar era uno de los principales donantes de equipamiento médico. La enfermera hizo una reverencia y se retiró, cerrando la puerta. Me acerqué a la cama y dejé los crisantemos en la mesilla de noche. El sonido de mis tacones contra el suelo era frío y seco. Deja de fingir, Javier. Tu actuación es pésima, dije con calma. Javier permaneció inmóvil, pero sus párpados temblaron ligeramente. Si no te levantas, tendré que hablarle a un cadáver. Me senté a su lado. El médico dice que tu herida es superficial, solo 3 puntos, pero tu miedo a las deudas no tiene cura. Sabiendo que no podía seguir fingiendo, Javier abrió los ojos lentamente y se quitó la mascarilla. Nos miró con una mezcla de odio y miedo. ¿Qué hacéis aquí? Habéis venido a ver si me he muerto. ¿Tu muerte sería demasiado fácil para ti?, intervino Alejandro desde los pies de la cama. Hemos venido a darte una buena noticia. La policía detuvo anoche a los matones que te acosaban. Los ojos de Javier se iluminaron. ¿De verdad? A salvo de ellos, sí, sonreí. Una sonrisa que antes le parecía angelical ahora era tan afilada como un bisturí. Pero no de la ley. Le hice una seña a Alejandro. Abrió el maletín y sacó un documento con el sello de la agencia tributaria. Esta es una notificación de apertura de un proceso penal por delito fiscal contra Construcciones Ferrer. La cantidad evadida mediante facturas falsas asciende a 5 millones de euros. La unidad de delitos económicos ya tiene pruebas suficientes de tu participación en la trama de empresas fantasma de la familia de Mónica. Javier se incorporó de un salto, olvidando su herida. No, yo no fui el único. Fue Mónica quien me lo ordenó todo. Yo solo firmaba. Tú firmabas. Tú eres el responsable legal, respondí fríamente. Mónica es muy inteligente. No hay ni un solo papel de tu empresa a su nombre. Todas las firmas, todos los sellos, son del administrador, Javier Ferrer. ¿Crees que un juez creerá el testimonio de un moroso como tú? ¿O se fiará del papel firmado? Javier temblaba, empapado en sudor. Comprendió que estaba a las puertas de la cárcel. Un delito fiscal de esa magnitud significaba, como mínimo, 10 años de prisión. Elena, sálvame, volvió a suplicar, arrodillándose frente a mí. Tú eres experta en finanzas, conoces la ley, ayúdame. No quiero ir a la cárcel, tengo a mis padres. Lo miré sin conmoverme. Te di una oportunidad cuando acepté tus bienes para saldar la deuda, evitándote así un delito de apropiación indebida. Pero tu avaricia y la de Mónica eran demasiado grandes. ¿Hay alguna forma de solucionarlo?, intervino de repente Alejandro, interpretando el papel de policía bueno. Si colaboras con la investigación, confiesas y aportas pruebas contra la verdadera cerebro de la trama, podrías obtener una reducción de la pena. Javier se aferró a esa posibilidad como un náufrago. Se volvió hacia Alejandro, asintiendo frenéticamente. Confesaré, lo contaré todo. Tengo una libreta donde apuntaba todas las veces que repartía el dinero con Mónica. Ella me obligaba a hacerlo para llevar un control. La tengo escondida en la caja fuerte de casa de mis padres. Alejandro y yo nos miramos. Era justo lo que necesitábamos. Esa libreta era el último clavo en el ataúd de Mónica. Muy bien, me levanté. Sigue recuperándote. En un rato vendrán unos agentes a tomarte declaración. Sé sincero. Es tu única salida. Salimos de la habitación. Javier se quedó en el suelo, abatido. Sabía que su vida estaba acabada, pero al menos tenía la oportunidad de arrastrar a Mónica con él. En el pasillo, Alejandro me tomó la mano y la apretó suavemente. Eres brillante. 2 pájaros de un tiro. Te has deshecho de Javier y has conseguido las pruebas para encarcelar a Mónica. Todo gracias a tu excelente actuación. Retiré mi mano y me arreglé el pelo. Ahora, vamos a por esa libreta. Antes de que Mónica huela el peligro. Afuera, la lluvia había cesado. Un tenue arcoíris se dibujaba en el horizonte. Respiré hondo el aire limpio después de la tormenta. La guerra estaba a punto de terminar. Salimos del hospital esa misma noche. Alejandro sugirió que condujera el chofer, pero me negué. Quería conducir yo. La sensación de controlar el coche a través de la noche me ayudaba a mantener la calma. El Maybach se deslizó por la autopista hacia Extremadura, el pueblo natal de Javier. El pueblo de Javier era un pequeño municipio rodeado de campos de olivos y dehesas. Hacía 3 años que no volvía. La última vez fue para una celebración familiar. Entonces, yo era la nuera perfecta, trabajando sin descanso en la cocina para toda la familia. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. En los padres de Javier, confesé. Son gente de campo, sencilla, que ha trabajado la tierra toda su vida. Me querían mucho.
Si se enteran de lo que ha hecho su hijo, y de que la persona que lo ha llevado a la cárcel es la nuera a la que tanto apreciaban, se llevarán un golpe terrible. Alejandro suspiró, mirando la oscuridad tras la ventanilla. Es la tragedia de la avaricia. Javier eligió este camino, y debe asumir las consecuencias. Tú estás haciendo lo correcto. Si permitieras que él y Mónica siguieran, ¿cuántas otras familias destrozarían con su dinero sucio? Asentí, pero mi corazón seguía encogido. La justicia a veces es cruel. A las 3 de la madrugada, nos detuvimos frente a la familiar casa de pueblo de una sola planta. La cancela de hierro estaba oxidada, pero las bugambillas del porche florecían bajo la luz amarillenta de la farola. Bajé del coche, y el frío de la noche me caló los huesos. Un perro ladró en el patio. Poco después, se encendió una luz y se abrió la puerta. El padre de Javier, el señor Francisco, salió con una vieja chaqueta, apuntándonos con una linterna. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz ronca. Soy yo, Elena, señor Francisco. Él entrecerró los ojos y luego exclamó: Elena, hija, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y Javier? Abrió la cancela apresuradamente. La señora Ana, la madre de Javier, también salió y me tomó las manos. Hija, ¿por qué no avisaste? Estás helada. Entrad, entrad. Su amabilidad me rompió el corazón. No sabían nada del divorcio, ni de los terribles sucesos de Madrid. Javier se lo había ocultado todo. Ha surgido un asunto urgente. Presenté a Alejandro brevemente. Es un compañero de trabajo. Nos invitaron a entrar, nos sirvieron un licor de hierbas y sacaron dulces. La casa seguía igual que en mis recuerdos, sencilla y acogedora. En la pared todavía colgaba nuestra foto de boda. Nuestras sonrisas de entonces parecían ahora una mueca amarga. Señores, dejé el vaso y respiré hondo para armarme de valor. Siento venir así. No he venido de visita. Vengo a buscar algo que Javier escondió en su caja fuerte. El señor Francisco se sorprendió. ¿Javier escondió algo? Nos dijo que ahí solo guardaba las escrituras de las tierras. Escondió las pruebas de sus delitos, dije sin rodeos. Javier ha estado involucrado en negocios ilegales, evasión de impuestos y blanqueo de capitales. La policía lo está investigando. Si no consigo estas pruebas para que colabore y pueda acogerse a una reducción de pena, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. A la señora Ana se le cayó el vaso de las manos, rompiéndose en 1000 pedazos. Hija, ¿qué dices? Mi Javier es un buen chico. Ha cambiado, señora Ana. Se dejó llevar por la mala gente, por la avaricia. Por favor, créanme. Soy la única que puede ayudarle ahora. El señor Francisco me miró fijamente. Sus ojos cansados reflejaban un dolor inmenso. Me conocía. Sabía que yo no mentía. Se levantó en silencio y fue a su habitación. Volvió con una pequeña caja de madera. Nos la envió la semana pasada. Dijo que era un amuleto para los negocios y que no la abriéramos. Mira si es esto. Abrí la caja. Dentro había una libreta de cuero negro y un pendrive. Hojé las páginas. La caligrafía de Javier detallaba fechas, cantidades recibidas de Mónica, a quién se transfería el dinero, qué porcentaje se quedaba cada uno. Aquí estaba. El libro de la muerte. Cerré la libreta y tomé las manos arrugadas de la señora Ana. Gracias. Les prometo que haré todo lo posible para que le reduzcan la condena, pero tengo que decirles algo más. ¿Qué más, hija?, preguntó entre lágrimas. Javier y yo nos hemos divorciado. El ambiente se congeló. La señora Ana rompió a llorar desconsoladamente. El señor Francisco se desplomó en una silla, su rostro envejecido completamente derrumbado. No me atreví a quedarme más. Dejé un sobre con dinero sobre la mesa, mi primer sueldo en Vegamar. Tomen esto para sus medicinas. Tengo que irme ya. Salimos rápidamente hacia el coche. Detrás, el llanto de la señora Ana resonaba en la noche silenciosa. Una vez en el coche, apoyé la cabeza en el volante y las lágrimas brotaron sin control. Llora, dijo Alejandro poniendo una mano en mi hombro. Desahógate. Has hecho todo lo que podías. Lloré a mares. Lloré por 10 años de matrimonio rotos, por esos 2 ancianos inocentes, y por mi propia ingenuidad perdida. Cuando el amanecer despuntó, sequé mis lágrimas y arranqué el coche. Volvamos. Tenemos un asunto importante que tratar con la policía. Mónica no puede escapar. A las 8 de la mañana del lunes, la sede del grupo Vegamar estaba rodeada de coches de policía y periodistas. La noticia del escándalo de blanqueo de capitales había sido filtrada, en parte, gracias a la gestión mediática de Alejandro. Desde el despacho de presidencia, seguíamos los acontecimientos por las cámaras de seguridad. ¿La UDEF ya ha recibido la libreta y el pendrive?, preguntó Alejandro a su director legal por teléfono. Entregados a las 6 de la mañana, señor presidente. El comisario jefe ha examinado las pruebas y ha firmado la orden de detención urgente para la señora Mónica Fuentes.
Bien. ¿Y Javier? Está siendo trasladado desde el hospital a prisión preventiva para colaborar con la investigación. Miré por la ventana. La tormenta legal había estallado. Mientras tanto, en el chalet de Mónica, reinaba el caos. Tras una noche en vela, estaba metiendo frenéticamente joyas, relojes y fajos de billetes en una maleta. Sentía que el cerco se cerraba. Decidió usar su plan B, huir a Portugal por carretera y desde allí volar a otro país. Había contratado a un grupo para que la ayudara a cruzar la frontera. ¡Rápido!, le gritó a su empleada. «Tira esos bolsos, solo llévate los diamantes». El timbre sonó insistentemente. Mónica se sobresaltó, dejando caer un anillo al suelo. Miró por el videoportero. Decenas de policías armados estaban en la puerta. Un oficial con un megáfono gritaba: «Señora Mónica Fuentes, abra la puerta y colabore. Tenemos una orden de detención». Pálida, corrió hacia la puerta trasera, que daba a un pequeño embarcadero. Una lancha la esperaba allí, pero había calculado mal. Alejandro y yo lo habíamos previsto. Al abrir la puerta, se quedó paralizada. Frente a ella no estaba el piloto que había contratado, sino dos agentes de paisano. «Señora Fuentes, ¿a dónde iba con tanta prisa?», preguntó uno de ellos. Mónica retrocedió, dejando caer la maleta. Dinero y joyas se desparramaron por el suelo. Intentó volver a entrar, pero la policía ya había derribado la puerta principal. «Atrapada», gritó desesperada. «Soy inocente. Esto es una trampa. Quiero llamar a mi abogado». Un oficial le leyó sus derechos fríamente y le puso las esposas. La imagen de la poderosa y arrogante Mónica, ahora despeinada y esposada, siendo conducida entre dos filas de policías, fue captada por decenas de periodistas. En menos de una hora, la foto de la reina de la logística cayendo en desgracia inundó los medios digitales. Las acciones de las empresas vinculadas a su familia se desplomaron. Apagué la televisión. Se acabó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Era Virginia. «Gracias, señora Elena. He visto las noticias. Cumpliré mi promesa y desapareceré de la ciudad». Borré el mensaje. Virginia también era una víctima de su propia debilidad. Alejandro sirvió 2 copas de vino. «Por la justicia». Choqué mi copa con la suya. Pero no sentía la euforia que había imaginado. Esta victoria tenía el sabor amargo de las lágrimas de la señora Ana y el regusto de la traición. Miré a Alejandro, el hombre que había estado a mi lado. Él también me miraba. Su expresión ya no era calculadora, sino de una profunda comprensión. «Estoy cansada», dije en voz baja. «Descansa. Los abogados se encargarán del resto. Hoy tienes el día libre». Sonreí por primera vez con auténtico alivio. Un mes después, en la cárcel, me permitieron visitar a Javier para finalizar unos trámites sobre los bienes. Estaba demacrado, con la cabeza rapada y el uniforme de preso holgado. Al verme, bajó la mirada. «¿Estás bien?», le pregunté. «Esto es peor que estar muerto», susurró. «Aquí dentro he comprendido el precio que hay que pagar. Todas las noches sueño con mis padres. Contigo. Tus padres están bien. Les envío dinero todos los meses. Creen que estás en un viaje de trabajo largo. No me he atrevido a decirles la verdad». Javier levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Todavía te preocupas por ellos? ¿Después de todo lo que te he hecho?» «Lo hago por mi conciencia, no por ti», respondí con firmeza. «Son buenas personas. No merecen este castigo». Le pasé un documento a través del cristal. «Es un acuerdo civil. Fírmalo. Usaré los bienes que me cediste para reparar el daño y pagar los impuestos que evadiste. Así se considerará un atenuante, y tu condena podría reducirse de 15 a unos 7 u 8 años». Javier cogió el bolígrafo, temblando. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? Deberías odiarme». «Te odio». Le miré a los ojos. «Te odio con toda mi alma, pero no quiero conservar ese dinero sucio. Quiero borrar todo rastro de ti para empezar una nueva vida sin remordimientos. Considéralo el último gesto de afecto hacia el hombre al que una vez llamé marido». Javier hundió la cabeza y lloró como un niño. Firmó el papel, su letra emborronada por las lágrimas. Al salir, me crucé con el abogado de Mónica. «Está muy mal», me dijo. «Sigue negándolo todo y amenaza con demandaros. Pero las pruebas de la libreta y la confesión de Javier son abrumadoras. Se enfrenta a cadena perpetua por liderar la trama de blanqueo y malversación. Con sus bienes embargados, nadie puede salvarla». Mónica y Javier, los que se unieron para destruirme, ahora se devoraban mutuamente en prisión. Salí al sol radiante. Alejandro me esperaba apoyado en el coche, con un granizado de limón en la mano, mi bebida favorita. «¿Todo listo?», me lo ofreció. «Sí, qué alivio. Pues vámonos. Esta tarde hay una junta de accionistas importante».
La directora financiera no puede faltar. Tomé el granizado. Su dulzor helado borró el amargor del pasado. Claro. Vámonos. Cariño. Por primera vez, lo llamé así sin sentir que actuaba. Quizás, después de la tormenta, el cielo se despeja, y después de la ruina, aprendes a valorar lo que tienes. El juicio se celebró 6 meses después. Me senté junto a Alejandro en la primera fila. En el banquillo, Mónica y Javier no se miraban. Mónica, envejecida y demacrada, lo negaba todo. Javier, por el contrario, confesó, se arrepintió y pidió perdón. El veredicto final. Mónica. Cadena perpetua por malversación y blanqueo de capitales, con la obligación de devolver los 30 millones y la confiscación de todos sus bienes. Javier. 8 años de cárcel por delito fiscal y cooperación necesaria. Gracias a su colaboración y a la reparación del daño, evitó la pena máxima. Al oír la sentencia, Mónica se derrumbó. Javier simplemente inclinó la cabeza y me lanzó una última mirada de arrepentimiento y gratitud. Asentí levemente, como una despedida final al pasado. Al salir del juzgado, rodeados de cámaras, Alejandro me tomó la mano. Se acabó de verdad. Sí, a cada cerdo le llega su San Martín. La venganza estaba completa, pero en lugar de euforia, sentí un enorme vacío. Miré a Alejandro. Él seguía ahí, sólido como una roca. Nos había unido un enemigo común. Ahora que ya no estaba, ¿qué nos quedaba? Quiero ir a casa a descansar, dije en voz baja. En el coche, el silencio era denso. Era el momento de ejecutar la última cláusula de nuestro contrato. Una semana después, tras organizar todos los asuntos financieros en Vegamar, saqué de mi cajón un sobre blanco. Dentro, una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo firmada por mí. Nuestro matrimonio se basó en un objetivo. Cumplido el objetivo, no tenía derecho a retener a Alejandro. Él merecía a alguien que lo amara de verdad, no por un contrato. Entré en su despacho. Estaba en una videoconferencia. Me hizo una seña para que esperara. Lo observé trabajar, su concentración, su agudeza. Me di cuenta de cuánto lo echaría de menos. Cuando terminó, se acercó sonriendo. ¿Qué pasa? ¿Has descubierto a otro ladrón? No sonreí. Puse el sobre la mesa. No, vengo a liquidar el contrato. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto? La solicitud de divorcio. Cumplimos nuestro acuerdo. Mi misión ha terminado. Alejandro cogió el sobre, pero no lo abrió. Lo giró en sus manos. ¿De verdad quieres irte? Sí. No quiero abusar más de tu generosidad. Tengo suficiente para vivir bien. Quiero reencontrarme a mí misma. ¿Reencontrarte? Bufó. O huir. Estoy cumpliendo mi palabra. Me levanté, sin atreverme a mirarle. Ya he recogido mis cosas del chalet. Gracias por todo. Adiós. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, esperando que me detuviera. Pero solo hubo silencio. Al cerrar la puerta, las lágrimas cayeron. Volví a mi antiguo apartamento. Pasaron 3 días de silencio absoluto. Intenté volver a mi vida normal, pero mi mente estaba en otra parte. A la 4ª tarde sonó el timbre. Era Alejandro. Entró sin decir palabra. ¿Qué haces aquí? ¿Has firmado? Le pregunté. No respondió. Sacó la solicitud de divorcio de su bolsillo y delante de mí la rompió en pedazos. ¿Qué has? Exclamé. Cancelar el contrato, dijo tranquilamente. Como presidente, no apruebo esta dimisión. Esto es absurdo. Es un matrimonio, no una empresa. Se acercó, acorralándome contra la pared. Para mí, es lo mismo. Escúchame, Elena. Mi patrimonio es enorme. Los libros contables interminables. Los empleados miles. No puedo gestionarlo solo. Eres la única persona en quien confío ciegamente. La única que conoce cada rincón de Vegamar. ¿Piensas abandonarme ahora? Puedes contratar a otra CFO. Puedo contratar una CFO, pero no una esposa. Su mirada era intensa. No necesito una muñeca de exposición. Necesito una compañera. Alguien lo bastante fuerte para estar a mi lado. Lo bastante inteligente para aconsejarme. Y lo bastante implacable para proteger a esta familia conmigo. Y esa persona solo puede ser tú, pero empezamos con un contrato. En los negocios, me interrumpió. El mejor contrato es aquel que ambas partes quieren renovar de por vida. Quiero renovar este contrato de matrimonio contigo. Duración, indefinida. Beneficios, al 50%. Riesgos, los asumo yo. ¿Firmas? Fue la declaración más pragmática y menos romántica que había oído nunca, pero hizo que mi corazón latiera con más fuerza que cualquier palabra dulce. No me dijo te quiero, pero afirmó mi lugar insustituible en su vida. Eres listo, le dije. Consigues una CFO y una esposa sin pagarle a un cazatalentos. Alejandro sonrió,
una sonrisa radiante y extraña en él. Soy un inversor, y nunca dejo escapar el mejor negocio de mi vida. Se inclinó y me besó en la frente. Vuelve a casa. Sin ti es fría y no puedo dormir. Volví al chalet. Esta vez, como su dueña. Como la mujer de Alejandro. Nuestra vida no era una comedia romántica. Seguíamos siendo dos profesionales adictos al trabajo, discutiendo sobre estrategias de mercado durante la cena. Pero en esa aridez había un vínculo inquebrantable. Una noche, en la terraza, apoyé mi cabeza en su hombro. Antes pensaba que la felicidad era sacrificarse por un hombre. Ahora sé que la felicidad es ser tú misma, ser respetada y conquistar el mundo junto a la persona que amas. Alejandro me abrazó. Tú me enseñaste que las mujeres no son el sexo débil. Eres la mejor guerrera que he conocido. Gracias por aparecer en ese café. Gracias por firmar ese contrato loco. Y gracias a ti por no firmar el divorcio. Sonreí. Jamás. Me besó el pelo. Soy un tiburón. Una vez que muerdo el anzuelo, no lo suelto. Su móvil sonó. El informe trimestral. Los beneficios han subido un 30%. Todo gracias a mi mujer. ¿Qué recompensa quieres? ¿Qué tal toda tu vida? Le provoqué. Se rió feliz. Concedido. El pasado doloroso quedó atrás. Javier y Mónica pagaban sus errores en prisión. Y yo. Yo tenía las riendas de mi propia felicidad, una construida sobre la razón, la fortaleza y un amor maduro. El contrato de matrimonio se había convertido en un compromiso para siempre, el negocio más exitoso que Alejandro y yo habíamos cerrado jamás.